La sabiduría del ser Kumarásico 14:6. La omnisciencia divina sabe por qué los misterios mayores se revelan. Capítulo 91 de las regiones y sus mandatos. Texto original. Y ese misterio sabe por qué. Revelación. La omnisciencia divina sabe por qué los misterios mayores se revelan. El misterio del inefable, que es la gloriosa manifestación de Cristo cósmico en la naturaleza de Geunicael, tiene la omnisciencia de los sones y la resolución de todas las cosas, para determinar quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, justo para estos tiempos del fin, se estén operando los contrastes, las armonías, las antítesis y las síntesis en el ámbito de toda la creación. Texto original 1. Y ese misterio sabe por qué las tinieblas se han levantado y por qué la luz se ha levantado. Revelación. Porque la luz de las alturas ha descorrido los velos para entregar sus misterios a los hombres de buena voluntad. Asimismo, el Señor inefable permite que aparezca el poder de las tinieblas para cumplir, en contraste, su función opositora a la divinidad. Texto original 2. Y ese misterio sabe por qué las tinieblas de las tinieblas se han levantado y por qué la luz de la luz se ha levantado. Revelación. Pero no es solo la suprema luz que se ha encarnado en la materia, sino que también la más horrenda tenebrosidad se ha hecho presente entre los hombres. Texto original 3. Y ese misterio sabe por qué el caos se ha levantado y por qué el tesoro de la luz se ha levantado. Revelación. De igual modo como el tesoro de la luz se ha levantado, asimismo, el caos ha hecho lo propio. Texto original 4. Y ese misterio sabe por qué las opiniones se han levantado y por qué la tierra de luz y la región de las herencias de la luz se han levantado. Revelación. En estos tiempos de caos infernal que se vive en la materia terrenal, se aventuran toda clase de hipótesis, teorías, conceptos y opiniones que tratan de desvirtuar, ridiculizar y hasta negar la naturaleza divina, pero a la vez, felizmente, también han tomado cuerpo en la tierra luminosos seres provenientes de las herencias de luz, que brindan a disposición de los hombres de buena voluntad, la suprema verdad con las llaves del reino, para que todo aquel que tenga entendimiento, escuche, practique y realice dentro de sí la total cristificación. Texto original 5. Y ese misterio sabe por qué los castigos de los pecadores se han levantado y por qué el resto del reino de la luz se ha levantado. Revelación. El más espantoso karma, hoy está presente entre los hombres, cobrando antiguas deudas que los pecadores deben cancelar con supremo dolor. Pero a la vez, también está presente el misericordioso Dharma, que proviniendo del reino de luz, puede atenuar la rigidez de la ley, transformándola benignamente. Texto original 6. Y ese misterio sabe por qué los impíos se han levantado y por qué los buenos se han levantado. Revelación. En la Tierra se vive desde el año 1950 lo que ha dado en llamarse el juicio final, mismo que viene operando hasta la fecha y aún por un buen tiempo que le resta por manifestarse. Esta situación ha permitido que desde lejanas periferias de las esferas rezagadas del concierto solar, se hubiesen conjuntado aquí los más terribles demonios, pues merced a los apocalípticos momentos que se producen sin cesar en esta caótica existencia terrestre, se presenta la estelar oportunidad para provocar un cambio revolucionario de conducta para quienes arrepentidos busquen redimirse. Paralelamente, y para auxiliar este portentoso despliegue de energías cósmicas,
muchas potencias luminosas de las alturas también están presentes para rescatar con plena autoridad a antiguos transgresores de la ley, y que a través de los eones habían clamado por perdón ante los cielos. Texto original 7. Y ese misterio sabe por qué los castigos y las opiniones se han levantado y por qué las emanaciones de la luz se han levantado. Revelación debido al abundante karma que arrastra la humanidad desde muchos eones, y a manera de castigo, hoy pululan a diestra y siniestra encontradas ideas respecto a un sinnúmero de temas, y lo único que logran es confundir más a las gentes que, despistadas, se aproximan a la exasperación y la locura, pues no otra cosa provocan las opiniones de quienes queriendo ser guías espirituales, son solo ventajistas utilitarios que buscan esquilmar los bolsillos de tontos e incautos. Otra cosa muy diferente lo constituyen las emanaciones de la luz encarnadas actualmente en la Tierra que tienen directrices precisas para encaminar a los aspirantes por senderos de luz hacia las más excelsas alturas. Texto original 8. Y ese misterio sabe por qué los pecados se han levantado y por qué los bautismos y los misterios se han levantado. Revelación: la descarada aparición pública de los más atroces y abominables pecados que practica el descalificado habitante terrestre, coincide en contraste, con el resurgimiento de los misterios inherentes a los bautizos de agua, fuego y luz, que las alturas están dispensando, sin velos ni ocultismos, a cuantos aspirantes dignos busquen sus beneficios. Texto original 9. Y ese misterio sabe por qué el fuego del castigo se ha levantado y por qué los sacramentos de la luz, para que el fuego no pueda herirlos, se han levantado. Revelación: todas las deudas karmáticas y de catancia que ante la suprema ley se tengan pendientes, están siendo cobradas con rigurosa exactitud en el mundo material presente, a manera de eficaz purgatorio y hasta escarmentador infierno, pero simultáneamente los cielos están otorgando a la humanidad las unciones de la luz, que desde la purificadora confesión hasta la portentosa magia del fuego pentecostal, brindan al iniciado que sepa aprovecharlas dignamente, los medios para poderlos transformar y atenuar. Texto original 10. Y ese misterio sabe por qué la ira se ha levantado y por qué la paz se ha levantado. Revelación: por estos momentos cruciales de belicismo demencial que atraviesa la humanidad entera en la Tierra, los odios ancestrales se acentúan queriendo cobrarse revanchas y reivindicaciones que por doquier están desatándose en cruentas e interminables confrontaciones, pero a la vez, también la suprema paz está más cerca que nunca a disposición de los humanos de buena voluntad. Texto original 11. Y ese misterio sabe por qué la calumnia se ha levantado y por qué los himnos de la luz se han levantado. Revelación: mientras que las artes se han envilecido, siendo expresión de la monstruosidad, lo soez y la impudicia, los himnos de la luz toman forma en la tierra enriqueciendo los nobles sentimientos humanos, para que inspirados broten en virtudes, belleza, amor, sabiduría, paz, armonía, etc. Texto original 12. Y ese misterio sabe por qué las plegarias de la luz se han levantado. Revelación: de no intervenir la misericordia divina para atenuar la rigurosidad de la ley castigando todas las arbitrariedades humanas, la especie humana ya habría desaparecido de la faz de la tierra. Texto original 13. Y ese misterio sabe por qué las maldiciones se han levantado y por qué las bendiciones se han levantado. Revelación: una de las actitudes más descalificadas de la condición humana radica en la iracunda emisión de maldiciones,
pues crean estas un ambiente mental plagado de odios provocadores de desgracias, miserias y sufrimientos diversos. Así como es denigrante toda actitud maldiciente, inversamente cuán enaltecedora es toda bendición, la misma que para estos tiempos desciende piadosa de los cielos para beneficiar a cuantos busquen retornar al origen divino. Texto original 14. Y ese misterio sabe por qué la bellaquería se ha levantado y por qué la impostura se ha levantado. Revelación. Es tal la impostura que se halla en boga actualmente entre la deshumanizada especie, que la bellaquería, insolencia, cinismo, corrupción, desenfrenos, majaderías, deslealtades, y tantas otras taras que caracterizan el desnaturalizado modelo reinante, que a guisa de folclórico y telúrico, cual títeres manipulados por tétricos intereses abismales, se acomodan los incapaces, libidinosos, serviles, corruptos y degenerados, como autoridades de la sociedad descalificada, imponiéndose con sus grotescas payasadas, cual si se tratara de un gigantesco circo, pues en desquiciante complicidad o adormecimiento, las gentes se prestan incluso a encomiarles. Texto original 14. Y ese misterio sabe por qué la bellaquería se ha levantado y por qué la impostura se ha levantado. Revelación. Es tal la impostura que se halla en boga actualmente entre la deshumanizada especie, que la bellaquería, insolencia, cinismo, corrupción, desenfrenos, majaderías, deslealtades, y tantas otras taras que caracterizan el desnaturalizado modelo reinante, que a guisa de folclórico y telúrico, cual títeres manipulados por tétricos intereses abismales, se acomodan los incapaces, libidinosos, serviles, corruptos y degenerados, como autoridades de la sociedad descalificada, imponiéndose con sus grotescas payasadas, cual si se tratara de un gigantesco circo, pues en desquiciante complicidad o adormecimiento, las gentes se prestan incluso a encomiarles. Texto original 15. Y ese misterio sabe por qué el asesinato se ha levantado y por qué la vivificación de las almas se ha levantado. Revelación. Cuando la impunidad reina para que se cometan los más atroces crímenes con el sospechoso silencio de quienes tienen la responsabilidad de combatirlos, siendo común, entre otras actitudes bestiales que se realizan hoy en día, el rapto de menores para someterlos a espeluznante carnicería con el fin de comercializar sus órganos. Paralelamente se tiene disponible en la Tierra, proveniente de las alturas, la ciencia de la más efectiva eugenesia, que permite al alma humana alcanzar su divinidad en virtud a los méritos que solícito despliegue. Texto original 16. Y ese misterio sabe por qué el adulterio y la fornicación se han levantado y por qué la pureza se ha levantado. Revelación. Debido a que la unión conyugal se realiza por diferentes motivos mundanales que son ajenos al supremo propósito de conjuntar en un solo Elohim las dos mitades que por el pecado se hallan separadas, el adulterio y la fornicación son vicios totalmente aceptados por la generalidad de los habitantes terrestres. Pero así como ha llegado la degradación sexual a su máxima expresión, asimismo la más excelsa pureza está disponible para la humanidad que quiera gozar los encantos del amor perfecto, aferrados a la más absoluta castidad, que no tiene nada en común con el antinatural celibato impuesto por quienes no tuvieron la capacidad de domeñar las formidables energías eróticas, donde se halla el preciso recurso para alcanzar la luz celestial. Texto original 17. Y ese misterio sabe por qué el intercurso se ha levantado y por qué la castidad se ha levantado. Revelación. La actual humanidad,
con escasas excepciones, se ha transformado en moderna Sodoma o Gomorra, donde el trato sexual incompatible se ha convertido en usual. Ya no es solo la manifestación de rameras y machos con ostentación de sus desenfrenos, sino que ha cundido la masificada aparición de lesbianas homosexuales, que tienen la impavidez e insolencia de clamar, a nivel mundial, derechos y beneficios para legalizar sus inmundicias atrabiliarias. A la par, felizmente, aunque en forma reducida, ha surgido en la Tierra un eficaz grupo de laborantes solares que operan la magia del sexo con sus atributos celestiales, esto es, verdaderos castos, en pensamiento, palabra, obra e intención. Texto original 18. Y ese misterio sabe por qué la insolencia y la ostentación se han levantado y por qué la humildad y la mansedumbre se han levantado. Revelación: el pecador irredento es terriblemente insolente y vanidoso, y en su condición de endemoniado, hace gala y ostentación de todas sus aberraciones y desmanes. Mientras tanto, también la humildad y mansedumbre hacen su aparición entre los hombres, pues doquiera se hallan iniciados que se fortalecen diariamente con el desarrollo de virtudes divinales. Texto original 19. Y ese misterio sabe por qué las lágrimas se han levantado y por qué la risa se ha levantado. Revelación: quienes deben karma están presentes en la tierra para rendir cuenta de sus malos actos. Asimismo, quienes tienen acreencias dármicas, recibirán sus premiaciones correspondientes. Texto original 20. Y ese misterio sabe por qué la calumnia se ha levantado y por qué el buen informe se ha levantado. Revelación: así como la falsedad, el engaño, la calumnia y todas las taras inherentes al horripilante vicio de la mentira se han multiplicado en forma espantosa, así también entre los hombres de buena voluntad reina la verdad y la ciencia pura proveniente de las alturas. Texto original 21. Y ese misterio sabe por qué el aprecio se ha levantado y por qué el desdén se ha levantado. Revelación: cuando en el mundo reina un utilitarismo desmedido donde se hace gala del desprecio y el desamor y que ha hecho casi extinguirse la amistad desinteresada, es reconfortante comprobar que en contraposición se ha levantado entre los hombres el verdadero amor, la solidaridad, la cooperación, el esfuerzo compartido y el interés por alcanzar el bienestar común. Texto original 22. Y ese misterio sabe por qué la murmuración se ha levantado y por qué la inocencia y la humildad se han levantado. Revelación: las malas lenguas, ociosas, dañinas, perversas, calumniadoras, murmurantes, tienen carta de ciudadanía entre los demonios vivientes encarnados en la tierra. Pero a la vez, los castos inocentes con su divina humildad, también están presentes entre los hombres. Texto original 23. Y ese misterio sabe por qué el pecado se ha levantado y por qué la pobreza se ha levantado. Revelación: todas las inmundicias inherentes a los más espeluznantes pecados se hallan presentes en los modernos tiempos que se viven, pero a la vez, señalando la conclusión de este sistema caduco y endemoniado que se padece en la tierra, la más excelsa pobreza es toda una realidad entre la humanidad autoseleccionada que desde aquí ya goza de los alcances celestiales. Texto original 24. Y ese misterio sabe por qué la fortaleza se ha levantado y por qué la flaqueza se ha levantado. Revelación: para estos tiempos del fin, simultáneamente se han levantado, tanto la fortaleza de los iniciados que vencen todas las contingencias de su trascendental propósito de alcanzar las alturas, como también la flaqueza de quienes,
pusilánimes, desertan ante la presencia de cualquier niña dificultad. Texto original 25. Y ese misterio sabe por qué los movimientos del cuerpo se han levantado y por qué su utilitarismo se ha levantado. Revelación. Es bueno saber que la gimnasia rítmica, así como las runas móviles y las danzas derviches, entre otros movimientos que enaltecen, fortalecen y protegen al cuerpo humano, proyectándolo hacia su divinización, también hay quienes buscan sacar el mayor provecho comercial y beneficios pasionales cuando logran alcanzar la elasticidad y fortalecimiento corporal. Texto original 26. Y ese misterio sabe por qué la pobreza se ha levantado y por qué la riqueza se ha levantado. Revelación. La pobreza de espíritu que se ha levantado por doquier, contrasta con la real riqueza que se ha hecho presente entre los hombres que pueden alcanzar ahora los más elevados dones de su naturaleza divina. Texto original 27. Y ese misterio sabe por qué la libertad del mundo se ha levantado y por qué la esclavitud se ha levantado. Revelación. La real oportunidad que tiene a disposición actualmente la humanidad para liberarse de sus eternas ataduras del caos inferior, no es óbice para que también las tinieblas arrasen con su poder esclavizante, a casi la totalidad de la especie. Texto original 28. Y ese misterio sabe por qué la muerte se ha levantado y por qué la vida se ha levantado. Revelación. Con más poderes que nunca, las tinieblas arrastran hacia la muerte a los hipnotizados hombres máquinas que con mal gusto cavan su propia sepultura a consecuencia de reiterados desmanes, pero también, merced a la misericordia divina, está a disposición de la humanidad todo un vertedero de vida abundante que lleva a la resurrección y a la vida eterna. En plena e infinita unidad Kumarashika David Servate Pérez Arcaón Manoa Shannon Zanon y Gedeon Fidluza ZF El Tawa Manu. Restaurador del Evangelio de Cristo viviente impulsando universal doctrina de amor.